Fidel Castro. El suceso de Fidel Castro en Cuba fue otro caso de comunismo que perdió Estados Unidos gracias a su benevolencia, las ideas rectas que han ventilado los hombres de buena voluntad, que han integrado los presidentes y sus congresos, debido a que cambian casi cada 4 u 8 años. Ellos también pensaron que lo mismo podía suceder en otros países y en sus manos se dejaron ganar a Cuba por el comunismo. Cuando Batista tomó el poder en 1952, Fidel Castro inmediatamente se proyectó en contra de él con la ayuda del Partido Comunista. Fue el 26 de julio de 1953, cuando hizo el desastroso ataque sobre las barracas del ejército en Santiago. Fidel y su hermano Raúl se escaparon, pero posteriormente fueron capturados y sentenciados, Fidel a 15 años y Raúl a 13. Sin embargo, Batista usó mano blanda y los perdonó. En julio de 1955 salieron de Cuba, declararon que iban a organizar otra invasión y regresarían para tirar a Batista y liberar a Cuba. Se asilaron cerca de la Ciudad de México, mucha gente los ayudó, enemigos de Batista, algunos oportunistas y muchos sinceros liberales. En México recibieron mucha ayuda, inclusive hasta becas les proporcionaron, lográndolo a través del grupo comunista. Otros como Lumumba de África, comunista de corazón duro, se movieron para ser guías de Castro y quien con ayuda del doctor Ernesto Che Guevara, un comunista argentino que le fue designado por Rusia bajo el aparato llamado asistencia técnica, hizo equipo para derrocar a Batista. Raúl Castro recibió entrenamiento en Praga, Moscú y China Roja. Después se convirtió en comandante del ejército cubano. Con desesperación Batista trató de comprar 15 aviones para utilizarlos en enfrentamientos desalmados, pagando por ellos por adelantado. Fidel Castro ordenó a Raúl, como un medio para humillar e intimidar a Estados Unidos, el secuestro de 15 marinos, 17 civiles americanos y 3 canadienses. Así como el amago de que los iban a matar si Estados Unidos entregaba los aviones a Batista. Estados Unidos canceló la entrega. Batista pidió a Estados Unidos que le vendieran armas y estos no cedieron. En el Departamento de Estado nadie pensó que Fidel Castro fuera comunista ni siquiera simpatizador, es decir, sucedía lo mismo que había pasado en China, cuando Dina Cheson trató de explicar el por qué había perdido China. Este se excusó diciendo que había sido inevitable, pero el reporte de Wedemeyer reveló que China había sido perdida por estupidez, incompetencia o lo peor. Cuando el Departamento de Estado promovió un embargo de armas a China nacionalista, Chiang Kai-shek, que había sido aliada de Estados Unidos, que se le había hecho cuando estaba peleando por su sobrevivencia. El mismo embargo se le hizo a Batista. China y Cuba fueron comunistas porque Estados Unidos así lo quiso. Cuando China quiso inmiscuirse a la guerra de Corea, MacArthur quería acabarlos, pero Harry S. Truman no lo dejó y lo renunció el 11 de abril de 1951. El embajador Gardner remarcó tristemente: "Nosotros pudimos prevenirlo y no lo hicimos". En todos los Estados Unidos existió horror hacia el comunismo. Khrushchev asusó a sus partidarios en contra de Estados Unidos. En el hospital los comentarios eran amargos. Los médicos le preguntaron a Juan: ¿y cómo está el comunismo en México? Juan les contestó: cuando me vine a Dallas, en la universidad ya había lucha entre el FUA, Frente Universitario Anticomunista, y el comunismo. El Dr. Taylor le preguntó: ¿y tú de qué parte estás? Siempre he sido apolítico, nunca me ha importado, fui educado con bastante religión, me hicieron depender mucho del catolicismo, después cambié por amigos bautistas, pero nunca me he arrodillado ante ninguna religión, ni creo que llegue yo a depender de alguna. Sin embargo, me gustaría conocer más religiones, comentarlas, digerirlas, comprenderlas y sobrellevar a todas. El Dr. Taylor se echó tremenda carcajada y le dijo: "You are very smart boy, tú eres muy inteligente,
tú eres un niño muy inteligente. Juan prosiguió platicando en inglés. Aquí en Estados Unidos hablan mucho del comunismo, he visto que como vivimos aquí, no se vive en ninguna otra parte del mundo y si tengo que luchar por lo que tengo ahora, no me importa votarme en contra del comunismo. Ha llegado el momento en que debo tomar partido y si a este sistema de gobierno llamado capitalismo se lo quiere comer el comunismo, convencido estoy de que debo defenderlo contra todo. ¿Irías a la lucha contra el comunismo allá en México? Si regresara, sí, pero la vida que llevo aquí es muy bonita de mucha clase y siempre he estado con el vencedor, así defendería a Estados Unidos en cualquier lugar. El Dr. Taylor, con la boca llena de aire y las mejillas infladas, exclamó: "Puff. You are more American than Americans from here, tú eres más americano que los americanos de aquí". El Dr. Taylor y Juan se dirigieron a la sala de operaciones para intervenir a un paciente. Juan sentía profunda admiración por el Dr. Taylor y lo reconocía como uno de los mejores cirujanos, además de ser sumamente sincero con él. Con el correr de los meses el Dr. Taylor lo invitó a conocer a otros amigos de una sociedad anticomunista que acostumbraban reunirse el último viernes de cada mes a las 8 de la noche en diferentes casas, pero quienes en ellas presentaban pláticas anticomunistas de Rusia y la Guerra Fría, siempre se burlaban de los alcances de Khrushchev, aunque éste amenazara a Estados Unidos con sus rockets. En una de esas pláticas una maestra de la Universidad SMU expresó: "Ya se ha hablado bastante de los alcances en Latinoamérica del comunismo, pero tienen un enemigo formidable, algo tan poderoso que se ha visto como el mejor aliado de Estados Unidos, y eso es el catolicismo, y sobre este, ya se ha hablado en niveles muy exclusivos. Lo más probable es que ya están alertas las autoridades eclesiásticas, sobre todo en México. El comunismo no podrá avanzar ahí". Efectivamente, en la Iglesia, en escuelas católicas de México se hablaba muy fuerte del anticomunismo y había un anuncio que siempre se escribía en las fachadas de todas las ciudades, que se había hecho muy famoso y cuya letra decía: "Catolicismo sí, comunismo no", y había otro que decía: "Viva Cristo Rey". El comunismo trató de avanzar sobre todo en los sindicatos y en el campo, pero la Iglesia era inexpugnable, era una barrera indestructible. Juan, al leer los periódicos de México, veía la lucha que existía para desestabilizar al gobierno, pero confiaba mucho en el catolicismo, por lo que pensaba: con esto no se juega en México. Años más tarde contempló con asombro cómo hasta en los pequeños pueblos existía un furor en contra del comunismo. Llegó a tanto que en una ocasión en el pueblo de San Miguel Canoa, ubicado en la periferia de la ciudad de Puebla, había tanto odio en contra del comunismo que bastó con que el padre asusara a la gente para que estos asesinaran a palos a estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, quienes se habían hospedado en ese pueblo y que presumiblemente eran comunistas. Aunque en verdad estas gentes como sus dirigentes no tenían nada de comunistas, pues todos ellos eran parte de lo que la gente llamaba los rabanitos, pues se decía que eran blancos por dentro y rojos por fuera, y razonaba que complejo es ser izquierdista o derechista, y pensaba que en estos cuerpos se almacenaban los dos extremos. Eran los comunistas oportunistas, pues la mayor parte de ellos han querido vivir dirigiendo a las masas como comunistas, pero en sus casas viven como capitalistas con todas las comodidades que les proporcionan los tontos a quienes manejan, casos típicos como el de José Stalin, el de Fidel Castro de Cuba, el de Ortega en Nicaragua, Mao Zedong de China. Transcurrió el tiempo y llegó el 15 de septiembre, ese día por la noche Juan se sintió nostálgico, se acordó que precisamente ese día, años atrás, a las 7 de la noche, él corría con el equipo de la universidad en las carreras de relevos alrededor de la ciudad de Puebla. Casi siempre las ganaban, pues corrían los mejores atletas de la ciudad de Puebla y estos eran alumnos de la UAP. Sentía nostalgia, mucha inquietud, pues a esa hora estaría celebrándose la fiesta nacional,
Bajó de su departamento con la dueña del edificio, la señora Luna, quien tenía un expendio de tortillas, así que se metió a platicar un rato con ella, ya que ésta llevaba bastante amistad con Juan y era a quien a veces acompañaba en su Cadillac último modelo a repartir las tortillas. Ella se sentía orgullosa de llevar a Juan, que era médico, de que le acompañara a repartirlas. La señora Luna era una señora gorda, morena de rasgos rudos, gente corriente, pero a fuerza de tratar de cultivarse, lo había logrado y se veía sumamente distinguida, y con ese edificio que tenía y su Cadillac le daban la apariencia de una gran señora, y en verdad había logrado ganarse un puesto en Dallas de mucho reconocimiento a base de trabajo. Juan llegó a la tienda de tortillas y le dijo: «Señora Luna, buenas noches, ¿qué está usted haciendo?» «Esperando a los clientes. Hoy es 15 de septiembre y en México lo celebran en grande. Aquí también, a 2 calles de aquí, en este momento hay un festival y el cónsul da el grito». ¿De veras, señora Luna? Sí, en la esquina da usted vuelta a la izquierda y camina como 2 calles, oirá usted la música de mariachis. Yo voy a cerrar la tienda y me voy con mi familia. Me siento un poco triste, voy para allá, a olvidarme un poco de Puebla o a recordarla más. Voy para allá, dijo Juan. Así lo hizo Juan, salió y caminó 2 calles y oyó la música. En ese jardincito había muchos puestos que vendían antojitos, la noche era calurosa y los colores verde, blanco y rojo se asomaban por todos lados. Los mariachis tocaban música alegre de México, y caminaba entre la gente viendo y tratando de contagiarse de la alegría y sintiendo la nostalgia que embargaba a la mayoría de la gente. Comenzó a caminar y se paró en un puesto en el que rifaban muñecos. De repente una voz dulce le dijo: ¿No me compras un boleto para la tómbola? Juan, extrañado, se volteó a ver quién se lo decía y vio a una hermosa china poblana, con un precioso traje de brillantes lentejuelas, con los colores de la bandera, verde, blanco y rojo, y una hermosa carita muy bien maquillada, con un lunar en el centro de la frente y encima de esto un sombrero charro. Y Juan contestó admirado de esa hermosa cara: Sí, cómo no, dame 2, ¿a cómo son? De $1. Pero con una condición, dijo Juan, de que te quedes conmigo hasta que jueguen los boletos. ¿No traes compañía? No, estoy solo, dijo Juan. Yo también estoy sola. ¿De dónde eres? De Puebla, tengo unos meses aquí. En esa ciudad inventaron el traje que traes. Sí, sé que es de Puebla. ¿En qué trabajas? Soy médico del Medical Arts. Ah, trabajas en el Medical Arts. Hace 15 días operaron a mi mamá allá. ¿Y por qué andas tan lejos de Puebla? Aquí encontré trabajo. Si te platicara cómo lo encontré es muy largo, otro día te cuento. Los dos estaban dispuestos al diálogo y a la amistad, se cayeron bien. Después de que tuvo lugar la tómbola se fueron a comer antojitos y aguas frescas, tamales, chalupas, quesadillas, molotes. Había bastantes y variados platillos mexicanos, ni uno ni otro preguntaba por antecedentes, parecía que solo trataban de pasar el rato los dos, tenían sus vidas sentimentales bien definidas, pero se caían bien. Cerca de 1 hora anduvieron en la feria, parecía que ya se conocían desde hace mucho tiempo. Hasta que Juan le dijo: Bueno, dime cómo te llamas. Gloria. ¿Y tú? Juan, ¿puedo volverte a ver? Si quieres, dijo Gloria. ¿Dónde vives? Dijo Juan. A 4 calles de aquí, 2 derecho, y 2 a la izquierda en la casa de la mera esquina, contestó Gloria. Cuando te veo, te invito pasado mañana a tomar un café. ¿Cómo no?
¿A qué hora?, dijo Gloria. A las 6 de la tarde, aquí mismo, dijo Juan. Está bien, aquí mismo a las 6 de la tarde, contestó Gloria. Juan se despidió y se alejó caminando. Más tarde llegó a su casa pensando en esta hermosa muñequita que acababa de conocer. La vida tan interesante de Juan, que poco a poco adoptaba las pegajosas costumbres americanas, se desarrollaba como lo más usual para él y amablemente las aceptaba, como las comidas que hacían 4 veces al día. El tomar los autobuses y tomar el transfer que no se hacía en México, las nuevas amistades en la sala de operaciones, del instrumental tan completo, el aire acondicionado, tan necesario en las casas, los alimentos complementados con vitaminas, los servicios religiosos bautistas y se pensaba, si yo quisiera podría ser ministro bautista, bastaba que lo declarara a la iglesia donde tenía bastante aceptación y me mandarían a estudiar la Biblia. Pero esa era otra posibilidad para sobrevivir en Estados Unidos. Estaba acostumbrado a manejar el ambiente que lo rodeaba, no a que lo manejaran. Se sentía amplio, potente, lleno de salud. Acostumbrado a correr 2 veces a la semana, en la iglesia ya era de los mejores del equipo de softball, donde también por eso lo admiraban y se pensaba, y no me han visto jugar béisbol, porque entonces sí verían esa habilidad que tengo bien guardada. En la iglesia, se llevaba bien con los fieles y poco a poco fue adoptando las actitudes de benevolencia en el trato, copiaba la ternura con la que el pastor Jonás González trataba a los fieles y se pensaba, esa actitud estudiada o natural era como debería ser idealmente un pastor con sus fieles y esa misma sociabilidad es la que yo debo adoptar para el trato con los pacientes. Esta actitud también la había observado y más tarde aprendido con el doctor que lo había iniciado en la cirugía, ya que este era de hueso colorado dentro del catolicismo y era el consentido de las monjas trinitarias y josefinas, ya tenía cierta experiencia, pero ahora se volvía a reformar deduciendo en su mente que para triunfar en la vida debería adoptar una actitud mística, tratando de dar amor a todo el que se le acercara, haciendo que el prójimo percibiera ese sabor a dulzura, proporcionando apoyo y comprensión, ternura y delicadeza en el trato. Juan tenía el carácter explosivo, violento, capaz de matar sin piedad en actitudes inesperadas, pero él sabía que tenía que guardar toda esta dinamita para el logro de sus objetivos y que ni por asomo la gente de su alrededor debería darse cuenta de cómo era su violencia psicológica, es decir, debería actuar religiosamente con toda la hipocresía de la que es capaz la mente humana, debería adaptarse a los diferentes estratos sociales en que se desenvolvía dominando el manejo de los de arriba, los de en medio y los de abajo. Sentía que estaba a mitad del cultivo de su mente, comprendía que podía hacerlo mejor, sacar más provecho, estudiaba psicología más profunda, lo mismo meditación religiosa, pero no una específicamente sino todas, más que nada pretendía tener la fuerza mental necesaria para lograr dominarse interiormente en caso de que fuera necesario. Su objetivo en este aspecto era que su físico se viera lleno de bondad, ecuanimidad, tranquilidad, que su lenguaje fuera pausado, lleno de amor, aunque por dentro sus pasiones sirvieran, se desbordaran, aunque los cauces del buen comportamiento se estuvieran retorciendo de dolor, pero que en su exterior no se notara absolutamente nada, que todo fuera calma, tranquilidad. Quería tener el físico de lo que las religiones llaman el cielo y la psicología de lo que normalmente es un infierno insaciable, pero derramando pasión en todos sus aspectos. Finalmente se pensaba, uno debe poder absorber más castigo del que la vida le puede dar, solo así es posible llegar hasta donde uno quiera. En el hospital en cada operación en la que tomaba parte, trataba de hacerlo mejor cada vez, con más cuidado y al terminar se iba a sentar a la sala de médicos y se ponía a repasar mentalmente cada uno de los pasos de las operaciones, después escribía cada técnica y así cada vez trataba de doblegar, dominar, manejar, seducir, amar ardientemente a la cirugía, con la mayor entrega. Juan ya tenía su departamento muy bien arreglado,
el Dr. Lanius le había conseguido su televisión en donde veía eventos sobre todo deportes que en México no se veían. Esta llenaba su precioso departamento y no tenía que ir a un restaurancito de mala muerte que se encontraba a la vuelta de la McKinney 1613, lugar frecuentado generalmente por gente mexicana muy corriente, a la cual Juan le huía y solamente acudía para ver los deportes, sobre todo el box por la noche, pero ahora con la televisión en su casa pensó que ya no peligraba su vida andando en esos lugares paupérrimos. Juan era muy hábil para salir adelante con todos sus problemas y sabía que como él no tenía la suficiente experiencia ni el lenguaje necesario en inglés para realizar un trato, pensó que existía mucha gente a su alrededor a quien sí le podría pedir de favor que le hicieran el trato necesario para comprarse un coche con mucho descuento, ya que también tenía lo del enganche. Así que acudió con el señor Aaron McAllister, quien le consiguió un coche como el del Dr. Castellanos, Chevrolet de 8 cilindros, usado, se lo llevaron a mostrar pidiendo por el $1,800. Juan preguntó si no había otro más económico, así que le consiguieron un Renault Dauphine en $1,200 cuyo precio le pareció ideal. Cerró el trato dando $300 de enganche y el resto en mensualidades. A medida que pasaba el tiempo la gente de su alrededor veía cómo progresaba Juan, iba bastante fuerte. Siempre trataba de ahorrar hasta el último centavo, no malgastaba en nada que no fuera necesario, ya teniendo medio de transporte. Dallas se le hacía chiquito, en 4 meses ya sabía desenvolverse como si estuviera en México. Era en Estados Unidos donde el trabajador progresaba a toda su capacidad, en donde no había cabida para el flojo y el flojo solo tenía derecho a morir, así lo consideraba Juan. Llegó el día en que se tenía que ver con Gloria a las 6 de la tarde, estacionó su coche en el jardincito. A lo lejos vio la graciosa silueta de ella que caminaba con algo de prisa y un vestido de tela con flores marcada de todos colores, bonitos zapatos de tacón alto color de rosa, se veía alta y delgada, pero lo que más sobresalía en ella era el hermoso lunar en el centro de la frente que adornaba a los preciosos ojos negros, la boquita chiquita y bien formada, en contraste con el blanco de su piel, cabellos negros muy bien peinados, se veía hermosa. Juan se bajó del coche y le abrió la puerta. En ese momento, a él le llegó el olor del perfume de ella cuyo aroma era muy agradable, pero tratando de ser un caballero la cerró, al mismo tiempo que Gloria le decía con un sonrisa: «Oye, ¿cómo te llamas?» «Juan Pérez Saldaña». «Me gusta el nombre. En la clínica me dicen Johnny». «No me gusta mejor Juan». «¿No te gusta el inglés?», dijo Juan. «No me gusta lo americano», contestó Gloria. «¿Ni los muchachos americanos?», preguntó Juan. «Ni me digas nada, no quiero tener nada con los americanos», dijo Gloria. «¿Y eso que vives aquí en Dallas, supongo que naciste aquí?» «Sí, pero no me gusta más México». ¿Has estado allá?» «Sí, tengo casa allá», respondió Gloria. «¿Con quién vives allá? ¿Tienes familia?», preguntó Juan. «No, vivo con un diputado, me puso casa, allá estoy unos meses y me regreso con mis papás, para vivir aquí otros. Me gusta mucho la Ciudad de México». ¿Lo saben tus papás? Saben que trabajo allá, pero no que vivo con un hombre. ¿Y te quiere el diputado? Sí. Por la mente de Juan pasaban las ideas de que pronto la obtendría a ella y que ella también esperaba eso. Arrancó el carro y unas calles más adelante había otro jardín más grande. Se bajaron. Ella lo agarró de la mano y caminaron. Llegaron a un árbol donde 3 pequeñas ardillas jugueteaban en un nogal. Juan, admirado, se agachó a recoger las nueces que abundantemente estaban en el suelo, diciéndole a Gloria: «Tantas nueces que hay aquí,
y ni una persona que se arrime a llevárselas. Alrededor hay más nogales, al mismo tiempo Gloria lo señalaba con el dedo. Juan comenzó a partir una nuez y sacó la parte comestible. Gloria, al ver que se la acercaba a su boca, la abrió levemente. Juan hizo el intento de dársela, pero se arrepintió en ese instante, y se limitó a darle una suave mordida en el labio inferior. Ella cerró los ojos y Juan se retiró nuevamente, le puso la nuez en la boca. Ella abrió los ojos y le dibujó una sonrisa maliciosa y coqueta. Juan se dio cuenta de que ella no se molestaba, sino al contrario daba muestras de haberle agradado. En ese momento por la mente de Juan pasaron las ideas de que ella estaba acostumbrada a tener relaciones con el diputado y ahora no lo tenía aquí en Dallas, así que lo necesitaba, por lo que seguramente ella aceptaría tener relaciones con un poco más de astucia. Pensó que él debería de seducirla para que no lo rechazara llegado el momento, así que siguieron comiendo nueces los dos. Pero Juan, viendo que era aceptado totalmente, le daba un pedazo de nuez y luego una chupada en los labios y así prosiguió. Ella no ponía ninguna resistencia, solo se reían, hasta que él la besó apasionadamente. Él se separó y comenzó a besarle el cuello, a chuparle los lóbulos de los oídos que casi se ahogaba con los mismos aretes que llevaba. Pero algo tenía que hacer Juan para conducirla al máximo del éxtasis sexual. Juan, viendo que ella se dejaba manipular, la agarró de la cintura y se la pegó fuertemente a él. Solo se oía el respirar jadeante de los dos, pero viendo que no oponía ninguna resistencia, le decía al oído palabras ambiguas, para que ésta tuviese opción de que si no quería acostarse con él, la dejara suavemente y no tuviera oportunidad de reprocharle ella nada. Así que preguntó Juan: ¿Nos vamos? Sí, contestó Gloria. ¿A dónde?, preguntó Juan. A donde tú quieras, respondió Gloria. Juan se sorprendió, que con tanta facilidad le hubiera dicho que a donde él quisiera. Un vago temor le entró, tuvo cierto miedo, pero el deseo de obtener a una mujer de esta categoría lo llevó a ser más intrépido. Por su mente pasó la idea de la posibilidad de que si fueran a determinado lugar y que ahí lo estuviera esperando alguien para asaltarlo o que los estuvieran siguiendo, pero pensó que no debería de dar ninguna muestra de miedo, ya que ella tenía en mente la idea de que Juan era gente de bastante experiencia en este mundo, y si ahora le huía, ¿cómo iba a quedar? Juan la agarró de las manos y se fueron al coche, lo arrancó. A veces Juan tenía ganas de decirle que después se veían, pero nuevamente se daba valor y seguía en el coche. Se acordó de que hacia la salida para San Antonio había 2 moteles que había visto y se dirigió a uno de ellos, en el que eran bungalows con grandes tubos de luz fluorescentes que los adornaban y que por las noches se veían extraordinariamente hermosos. Se dirigió a uno de ellos y un negrito salió a atenderlos. Era el que cobraba por rentarlos y al que Juan le preguntó: "How much is it?", ¿cuánto es? $7, $7. Juan nunca había entrado a un motel en Estados Unidos y esta era la primera vez que lo hacía, pero con mucho miedo. Estaba esperando que en cualquier momento lo asaltaran. Entraron los dos al cuarto que les había señalado el negrito. Juan, al cerrar la puerta, sintió que ella se le colgó del cuello diciéndole: "Me gustas", al mismo tiempo que lo besaba ardientemente. Juan apagó las luces, pues tenía ventanas con cortinas transparentes. Todo se volvió una tormenta de abrazos, besos y susurros al oído. En ese momento Juan recorrió las ventanas con los ojos y sorprendido vio el contorno de una cara en uno de los cristales. Reaccionando rápidamente, pensó que Gloria ya estaba de acuerdo con el negrito del motel, pero recordó que él lo había elegido. Se tranquilizó, tomó una sábana y la fue a colocar en la ventana. El negrito se fue rápidamente. Juan regresó con un poco de tranquilidad y vio a Gloria sumamente serena, por lo que se pensó: qué experimentada o cuánta confianza debería tenerme. Todo prosiguió y al cabo de una hora Gloria le pidió a Juan que la llevara a su casa.
Juan así lo hizo y al salir parecía que se iluminaba la sombra de inseguridad que tenía de Gloria, mientras ella le preguntaba: ¿Eres casado, verdad? Sí. Qué lástima, porque me gustas. Yo también tengo compromiso en México, pero no como el tuyo, porque si quiero ya no regreso y tú no lo puedes hacer. Juan solo movía la cabeza, no asegurando con palabras que ella tenía razón, solamente con la cabeza, que era un modo indirecto de aceptar sin ofenderla, dándole a ella una entrada, para obtenerla más tiempo. Juan llegó a la casa de ella, se bajó, le abrió la puerta, se despidieron y ella le dijo: Te hablo al Medical Arts. Habla a la extensión de la sala de cirugía, yo estoy ahí todo el día. Pasaron 2 meses y el idilio prosiguió. No había más que amor, pasión y entrega, ninguno de los dos pedía algo material. Cuando se encontraban se deshacían el uno para el otro y por su mente pasaba la idea de que los dos estaban comprometidos, no podían dar una posición social, legitimar su cariño. Juan sabía que probablemente todo sería pasajero, ya que sus ambiciones no lo dejaban descansar, ya que quería todavía conocer Massachusetts o Canadá y por lo tanto no se iba a quedar en Dallas. Sabía que de pronto todo iba a cambiar y una tarde ella le dijo: Juan, tengo que irme. No había querido, pero el diputado me habla y me habla, ya hasta nos enojamos. No tengo otra salida, me voy pasado mañana a México, al regreso te busco. ¿Quién sabe si me encuentres? Planeo irme a Massachusetts. ¿Por qué? Dijo Gloria. Vine a Estados Unidos para poder educarme, ser más que los demás. Tengo ganas de saber más cirugía, convivir con otras religiones, ver otro tipo de gente, otro tipo de sociedades, diferentes culturas. Todavía estoy sediento de poder. Aquí en Estados Unidos hay millones de gentes con inmensas diferencias sociales, de razas, culturas, y viviendo juntos sin chocar. Estados Unidos es un país de inmigrantes y en donde los que vienen, aprenden a convivir refinadamente y aprenden cómo se vive ordenadamente con las leyes urbanas que después casi todos los países copian grotescamente, y aún así, todavía vemos a gente producto de esta abundancia sin ambiciones, flojos sin casas, sucios en su vestimenta, ulcerosos por falta de alimentos adecuados. Gloria se quedó muy atenta escuchando a Juan al mismo tiempo que le decía: Juan, hay una canción que se canta en México y me gusta mucho, se llama Humanidad y dice: Humanidad, hasta donde nos va a llevar. Quiera Dios que mañana nos volvamos a ver. Ojalá tú y yo nos volvamos a ver, dijo Gloria. Gloria se acercó a Juan y dándole un beso de despedida en la boca, se dio media vuelta y se alejó caminando graciosamente con sus bellísimas zapatillas. A Juan se le atravesó por la mente preguntarle si el lunar que tenía en la frente había sido natural o cómo lo había conseguido. Era como el que tienen algunas mujeres de Egipto. Hizo el intento de llamarla, pero ella se alejaba rápidamente y él optó por quedarse con la duda y siguió pensando: qué mujer tan preciosa y misteriosa, tenía todo el aspecto del Medio Oriente, pero hablaba perfectamente el español y sobre todo amaba a México. Alguno de sus padres sería del Medio Oriente. De repente también se acordaba que ni siquiera le había preguntado sus apellidos. Juan no volvió a saber de ella jamás. Siguieron pasando los meses y Juan, cada vez adaptado a la vida americana, se sintió con mayor responsabilidad por su hijita y su esposa, ya que de la capacidad y empeño que pusiera en las salas de operaciones. De eso mismo dependía el futuro de todos ellos. Él trataba de aplicarse lo máximo, de tener buenas relaciones en la iglesia. Sus ambiciones eran muy superiores a lo que obtenía en ese ambiente. Siguió asistiendo a las sesiones médicas en el St. Paul Hospital. Hubo un congreso médico en Dallas y del hospital le pagaron su inscripción. En la sociedad anticomunista a la que pertenecía hablaron al hospital y le dieron su tarjeta de miembro de la comisión de desastre para poder atender enfermos en caso de un bombardeo comunista.
Las tensiones con Rusia siguieron aumentando cada vez más. En las sesiones se hablaba de que ya seguían poniéndose en guardia en toda Latinoamérica, sobre todo en las iglesias católicas, y pregonaban que esa barrera si no la pasaría el comunismo. En Dallas había programas a la gente en casos de bombardeos. Llegó el 31 de octubre por la noche, o sea el día anterior a Todos los Santos. Aquí celebraban el Ayoven. Qué bonito era ver a los niños recorriendo las casas de puerta en puerta con disfraces y la gente que previamente había comprado dulces, repartiéndoselos a cada uno. Había regalos para todos y esto era a través de todos los Estados Unidos. En ninguna parte se regalaba tanto, para tantos, existiendo en abundancia para todos, solo en este país, el cual es el país de la abundancia. El último jueves de noviembre era el día de dar gracias, había pavo en todas las casas, era fiesta nacional, una de las más conmovedoras. Celebraban la llegada del barco Mayflower cerca de Boston con sus refugiados en 1620. Otra de las fiestas grandes que celebraban los Estados Unidos son el Día del Trabajo, que se celebra el primer lunes de septiembre, considerado día dedicado a los trabajadores. Otra de las fiestas es el Eastern Time de la Pascua, en la que celebran la resurrección de Cristo, o sea, cuando hay luna llena. En México es el Sábado de Gloria. Otro gran día que celebran es el Memorial Day, que es el día 27 de mayo, o sea el día dedicado a los soldados que han muerto en las guerras. En la temporada de Navidad todos los almacenes están llenos de adornos, regalos para todos los gustos y precios. Es demasiado deslumbrador el ver la fastuosidad de los hermosos centros comerciales, su opulencia que ningún país tiene y por lo cual nadie quiere a los Estados Unidos en el mundo. Todos lo quisieran desaparecer y lo tienen que respetar, solo por la desmedida fuerza tecnológica y económica que tiene, y con esto su dinero que vale en todo el mundo. Es la moneda internacional, junto con su lengua que también se ha vuelto la lengua internacional, con la que se pueden comunicar en todas partes. La vida transcurría y Juan se había vuelto totalmente a la vida americana, en el hospital, en la iglesia, en sus reuniones anticomunistas. Pensaba que su ciclo en Dallas se estaba terminando y que debería de cambiar de ciudad, que debería irse a la Nueva Inglaterra, y de nuevo empezó a escribir 500 cartas a los diferentes hospitales de esa región. Ahora de nuevo le empezaron a llegar bastantes contratos, pero ahora estaba en libertad nuevamente de escoger lo que más le convenía. Pensaba que, teniendo su tarjeta de residente americano, junto con su familia podría disponer del que más ventaja le diera. Cuando empezó a pedir cartas de recomendación, los médicos le dijeron al administrador del hospital, Mr. Taylor, y este le comentó a Juan: Doctor Pérez, usted no nos puede dejar tan pronto, nosotros le ayudamos a conseguir su visa junto con la de su familia y le vamos a aumentar a $500 mensuales, pero se queda con nosotros por otro año. Usted nos costó mucho dinero. El board movió sus influencias hasta Washington. Juan sabía que tenía obligación moral con ellos, pero también sabía que ahora ya no tenía por qué doblarse ante los impedimentos de nadie y que en la vida salía adelante el más capaz de agarrar las oportunidades. Sin embargo, pensó que no debería de dar ninguna contestación fuerte en contra de lo que estaba pidiendo el administrador y que por el momento aceptaría lo que le pedían, para que no le fueran a poner obstáculos en el hospital. Por eso, tratando de aparentar que aceptaba con cierta dificultad a lo que le pedían o adoptando una actitud de resignación y mordiéndose ligeramente los labios, además tratando de sacar el mejor provecho, de que le aumentaban a $500, contestó: Está bien, Mr. Taylor, está bien, me quedo con ustedes. Juan salió de la oficina pensando: por ahora me quedo porque me conviene, en cuanto tenga un buen trabajo en Massachusetts me voy, no me importa quién se enoje. Si en la vida tenemos que pasar pisando a los demás lo tendré que hacer, no me voy a detener a mirar a nadie, porque los demás no se van a detener cuando tengan la oportunidad de acabarme. La vida ha sido salvaje y así la tenemos que seguir viviendo.
Pasaron los meses y le seguían llegando más contratos, mandó contestación a 20 hospitales diciéndoles que aceptaba el lugar y se había comprometido sobre todo en New York, Massachusetts y Connecticut. Pensaba, siempre debo tener múltiples opciones para escoger. ¿Cuánto se debe uno doblegar para que lo escojan? Y se pensaba, si yo tuviese la visa de estudiante en los hospitales, me tendrían que leer las reglas. Pero teniendo la visa de residente esto cambia y yo puedo escoger el hospital que mayor ventaja me ofrezca. Juan había visto gente tan pobre, que toda su vida había vivido de rodillas ante todos y que cuando se moría pensaba que los deberían enterrar parados porque de no ser así, iban a seguir cansándose acostados y esto Juan no lo quería para él, pues era del tipo de hombre que siempre salía vencedor, pensando siempre en todos los puntos débiles y fuertes del camino de la vida. Juan idealmente pensó y deseó que cuando alguna vez tuviera un fuerte altercado con quien fuera, la gente no fuera capaz de sacarlo de quicio, es decir, que no tratara de pelear inmediatamente a como estaba acostumbrado, sino que reaccionara blandamente y hablara pausadamente y luego, si fuera posible, en ese momento actuar tratando de sacar provecho de todas las situaciones, doblegando al adversario. Pero si no fuera posible en ese momento, era mejor actuar después de que pasaran varias horas de razonamiento concienzudo y viera cuál era la mejor forma de doblegar al contrario u obligarlo a hacer las cosas que Juan se propusiera y mejor todavía no enfrentarse al enemigo directamente sino a través de otro que tuviera la fuerza necesaria para doblegarlo. Y para hacerse de amigos, no había otra cosa más que tratar de hacer favores en todo, a quien lo solicitara y todavía más, habría que conocer a las personas que fueran poderosas y tratar de servirles u ofrecerles algún favor. Esta era la táctica de Juan estando en un país extraño al de él. Juan no volvió a decir que dejaría el hospital, se quedó callado y solamente en su interior sabía que pronto lo haría. Frecuentemente pensaba que en su pequeño Renault le iba a salir barato el viaje y procuraba casi no comprar nada más que lo estrictamente necesario, lo que no iba a dejar por nada era su televisión, para no dejar de ver sus programas de box y béisbol y el show de Lawrence Welk, su sartén donde le cocinaban sus huevos fritos, sus platos, su ropa y sus libros de cirugía que había comprado, Lewis Practice of Surgery. Esto era de lo que más amaba. En las noches cuando salía a caminar alrededor de su casa, solo contemplaba el noroeste y pensaba cómo será New York, Massachusetts, Connecticut. Ya le habían platicado tanto de New York, que al dormirse no podía hacerlo, por la ansiedad de conocer los hospitales de esa área, y se preguntaba cómo me irá allá. Hasta ahora no había sentido nada referente a las discriminaciones que tanto le habían hablado en México, no había sentido ninguna distinción en ese ambiente, al contrario la gente le había dispensado una especial distinción dentro del hospital y fuera, también para los que sí había discriminación era para los braceros, que por lo general son gente con escasa o nula preparación intelectual, cuya presentación personal es muy humilde y baja, más o menos del tipo de gente que en México mismo siempre ha dado lástima y en el que solamente son manejados por los políticos para sus fines. De esta clase de gente están llenas las iglesias, porque es en estos lugares en donde disipan un poco la nostalgia y donde creen ser tratados igual, aunque en el fondo el pastor y los sacerdotes también los discriminan, viendo las diferencias intelectuales y económicas de cada uno de sus feligreses, aunque no dicen absolutamente nada. En todas las religiones, en todos los partidos políticos, en todas las sociedades siempre hay intereses y los políticos lo saben, lo mismo que las autoridades religiosas. Es imposible que todos sean iguales como lo han pretendido los comunistas. Desde que se tiene noticia del hombre siempre hubo, hay y habrá diferencias sociales en todas partes. La Guerra Fría con Rusia siguió muy fuerte y estos alardearon de su tecnología con los satélites que ponían en el espacio y a lo cual le hacían una propaganda exagerada. Cuando pusieron su primer satélite, Juan sintió profunda tristeza de que otro país fuera más que Estados Unidos, pero tenía siempre demasiada confianza en el sistema capitalista.
El 1 de mayo de 1960, Frances G. Powers, piloteando un avión llamado U-2 Jet de reconocimiento, era capturado 1.200 millas dentro de Rusia y los comunistas pomposamente anunciaban que había sido derribado con un maravilloso rockets. En el Medical Arts hablaban con tristeza de que la tecnología de Rusia había sido capaz de derribar ese avión y sentían temor con todo lo que Khrushchev vociferaba indignado criticando la moral de los Estados Unidos y denunciaba el accidente como un acto de agresión. Inmediatamente cancelaba la visita del presidente Eisenhower a Rusia. Poco después Estados Unidos admitió la captura del U-2 y su equipo sofisticado. Estados Unidos no tuvo otro remedio que justificar estos vuelos de reconocimientos que por más de 200 se habían hecho sobre Rusia y China por más de 4 años desde 1956. Y debido a que se sabía que había líderes comunistas que habían ordenado un ataque a Estados Unidos como parte de su estrategia, también se supo que estos vuelos se hacían a 14 millas de altura muy por arriba y fuera del alcance de los rockets que Rusia tenía, y que capturaron el avión debido a que se había flameado el motor y tuvo que hacer un aterrizaje forzoso porque si lo hubieran derribado los rusos no habrían podido mostrar el equipo como lo estaban haciendo. ¿Fue eso legal o ilegal? Estados Unidos tenía la obligación de adelantarse a la gente que lo quería destruir, acto que se justificó con alegría cuando se supo lo que en verdad había sucedido. En enero de 1959, Fidel Castro tomó el poder de Cuba y ninguna persona del Departamento del Estado creía que Castro fuera comunista o simpatizante del comunismo. El Pravda de Moscú señalaba que se debería de dar ayuda inmediata a los rebeldes con la correcta orientación y soporte a las masas populares de Cuba. Así que Castro, al tomar el poder, mandó a fusilar a 600 personas. Los americanos liberales sin información adecuada hacían declaraciones de que el castigo era duro pero merecedor. A todos los hombres que han dirigido la política de los Estados Unidos se les debe de elogiar por su admirable prudencia y muchas personas la han confundido. Castro de inmediato tomó medidas comunistas, como la confiscación de la tierra y la colectivización del campo, la confiscación de los bancos americanos, rompió la unión familiar colocando a los niños con maestros comunistas, suspendió los derechos civiles, eliminó las elecciones, controló la prensa, radio y televisión, rompió relaciones con Estados Unidos, se alió con Rusia, reconoció a China comunista e hizo intercambio comercial con el bloque comunista. Pasaron las semanas y para Juan llegó el momento de partir. Tenía 20 contratos que había firmado con 20 hospitales como residente en cirugía de la llamada Nueva Inglaterra, pero sabía que realmente a uno le iba a cumplir, a los demás no llegaría y estos no le podían hacer absolutamente nada. Pero en el supuesto caso de que el hospital escogido no cumpliera con sus ofrecimientos tendría la opción de escoger a otro para trabajar en el cual diría que se había atrasado porque su coche se había descompuesto. En los contratos que había enviado también le daban contratos a su esposa como enfermera y les prometían buscar alguna persona para el cuidado de su niña. Cuando llegó la hora de la partida solo fue al Medical Arts y le dijo al administrador: Señor Taylor, le vengo a dar las gracias por las atenciones que ha tenido el hospital conmigo. He tratado de ser de provecho para ustedes, pero no me gusta enclaustrarme en ninguna parte y pienso que mi ciclo aquí ha terminado. Solo me resta decirles que estoy muy agradecido. Mr. Taylor, con los ojos bien abiertos, con la cara roja de coraje, le contestó uno poco en voz alta: Doctor Pérez, no es posible que usted nos deje, nos debe mucho, tan solo nos ha trabajado 1 año y medio, le podemos aumentar dinero si usted quiere. Juan, sintiendo mucha pena, contestando y apretando los dientes, sabía que Mr. Taylor tenía razón en lo que decía, pero sin poder verlo de frente contestó: Le vengo a dar las gracias, Mr. Taylor, solo quiero pedirle un favor a ver si se puede. Quisiera, si le fuera a usted posible, me diera una carta en la que se afirmara que realmente trabajé como residente en cirugía. Doctor Pérez, voy a hablar con el board y mañana le digo.
Gracias, Mr. Taylor. Al día siguiente Juan regresó a ver al administrador y éste le dijo: consulte con el board y estos no me autorizaron a darle a usted ningún papel. Ahora Juan era el que sintió que le hervía la cara, no esperaba que le negaran los papeles de que había estado como residente en cirugía, sabía que era una sociedad poderosísima y que no podía pelear con ellos. Sabiendo de antemano que llevaba todas las de perder, apretando los dientes con resignación contestó: Está bien, Mr. Taylor, muchas gracias. Juan salió apesadumbrado del hospital pensando, chinguen a su madre, en su interior le habían quitado el edificio que había construido y se reconfortaba pensando, bueno, cuando me encuentre en la sala de operaciones, no voy a resolver los problemas con los papeles, sino con lo que he aprendido. Esto era lo que consolaba a Juan. Con la experiencia que había tenido en el hospital, sabía que podría entrar a cualquier sala de operaciones de cualquier país a resolver los problemas de los pacientes con complejo de superioridad. Juan, con el ánimo de aprender más, dejó el lugar que se había ganado con tanto trabajo, con tanto entusiasmo, recordó unos versos que decían que hay que aprender a tener todo y por golpes de la vida aprender a perder todo y después con lucha ardua, valiente y fuerte volver a recuperarlo y tener más.